Aplicación de ecuaciones utilizando más de una propiedad. Veamos el problema inicial. Miguel tiene una plantación de papaya. Él ha cortado 3 árboles debido a que están produciendo frutos de mala calidad. Cada uno de los árboles restantes tiene 5 papayas, produciendo una cosecha total de 355. ¿Cuántos árboles tenía Miguel al principio? Muy bien, vamos a entender el problema. Lo primero es identificar qué es lo que nos están pidiendo. Y aquí hay un detalle muy importante. Vamos a representar por X la cantidad de árboles que tenía Miguel al principio. Esa va a ser nuestra incógnita. Entonces podemos ver que el problema, la pregunta que queremos contestar, atiende directamente a lo que vamos a representar como X. Es decir, X podemos utilizarlo de manera directa para representar nuestra cantidad desconocida que queremos conocer. Entonces va a ser X el número de árboles que tenía Miguel al inicio. Ahora bien, dice el problema de que él cortó 3 árboles. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque estaban produciendo frutos de mala calidad. Entonces, cuando él corta la cantidad de árboles que se nos ha mencionado, que son 3, disminuye el número de árboles que él tiene. Va a disminuirlos en 3. O sea que ahora, después de cortar esos 3 árboles, él tiene X menos 3 árboles. Ahora, cada uno de estos árboles que quedó, menciona el problema, tiene 5 papayas. O sea que si, por ejemplo, quedaron 2 árboles, vamos a tener 10 papayas. Si quedaron 3 árboles, después de haber cortado los 3 malos, vamos a tener 15 papayas y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque tenemos que entender cuántas papayas han quedado en los árboles. Y no solamente lo vamos a entender con el dato que se nos da en el problema, porque nos dicen que en total se produjo una cosecha de 355, pero también tenemos que entender de manera algebraica cuántas papayas quedaron. Si quedaron X menos 3 árboles y cada uno produce 5 papayas, eso significa que el número de papayas yo lo puedo encontrar, como hemos visto en estos ejemplos, multiplicando el número de árboles por la cantidad de papaya que cada árbol tiene. Tenemos entonces aquí la cantidad de papayas, que son 5 por árbol, y aquí el número de árboles. Recuerde que los 3 árboles cortados no son parte de los que nos dieron papayas en la cosecha. Entonces, vamos a plantear ahora la ecuación. Tenemos que la cantidad de papayas que nos han quedado en los árboles lo podemos representar por 5 por X menos 3. Y dice el problema que esta cantidad equivale a 355. Es decir, planteamos la igualdad porque expresamos la cantidad de papayas de 2 formas. Una, los 355 que el problema nos da, y 2, utilizando la multiplicación del número de papayas por árbol por el número de árboles. Sabemos que son 5 papayas por árbol y han quedado X menos 3 árboles. Entonces, estas dos cantidades, aunque tienen distinta forma, esta y esta, realmente representan la misma cantidad, que es la cantidad de papayas que hay en la cosecha. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a poder plantear la igualdad, ya que son dos cantidades que tienen distinta forma, pero representan el mismo número.
Ahora vamos a resolver nuestra ecuación. Como es una ecuación con paréntesis, multiplicamos 5 por x, 5x y 5 por menos 3. Es menos 15. Igual a 355. Haciendo transposición, menos 15 lo pasamos a sumar. Hacemos reducción de términos. Sumando estos dos números, nos da 370. El 5, que está con la x multiplicando, como yo quiero saber el valor de x, que es el número de árboles que había al inicio, vamos a despejar x, el 5 lo pasamos de multiplicar a dividir. Y si hacemos la división de 370 entre 5, obtenemos 74, que es el valor de x. Y como x representa el número de árboles que Miguel tenía al principio, entonces como respuesta al problema podemos contestar 74 árboles. O podemos contestar la pregunta diciendo, Miguel tenía 74 árboles al principio. En los problemas que se le proponen a usted, en el número 1 tenemos una microempresa alcanzó la meta de venta y el dueño decidió pagar $50 más de la base salarial a cada trabajador. Para pagar a 3 trabajadores se necesitó $1,425. ¿Cuál es la base salarial de cada trabajador? Aquí vamos a tener que plantear la igualdad entre el total que se le pagó o que se necesitó para pagar a 3 trabajadores y la expresión algebraica que represente también ese dinero. Ahora bien, hay que entender que en este caso $50 más de la base. Entonces vamos a plantear la igualdad entre el salario base más los $50 de bono y eso dado a 3 trabajadores nos tiene que dar un total de $1,425. Ahí vamos a plantear la igualdad entre esas cantidades. En el número 2 tenemos que Antonio es ejecutivo de ventas de teléfonos y como no vendía decidió hacer un descuento de $20, vendiendo así 12 unidades y la venta total alcanzó $2,400. ¿Cuánto costaba el teléfono antes del descuento? Aquí de igual forma, ¿verdad? Como queremos saber el precio antes del descuento, utilizamos X para representar esa cantidad. Dice que a esa cantidad se le bajaron $20 y que con ese nuevo precio se vendieron 12 unidades. Y esa operación que podemos plantear va a ser igual al total vendido. En el número 3, Ana tiene una librería y ella obtiene $5 de ganancia por cada libro que vende. Y sus gastos mensuales de funcionamiento son de $200. ¿Cuál es el mínimo número de libros que se debe vender? En este caso, vamos a identificar, recordemos algo importante, para que un negocio sea funcional, la diferencia entre ganancia y costo tiene que ser específica o tiene que ser, en este caso, a favor de nosotros. Cuando la ganancia va a ser a favor o cuando este balance va a ser a favor de nosotros, cuando tengamos mayor ganancia que costos. Entonces, en el punto en el que la diferencia entre costo y ganancia sea cero, entonces en este punto el negocio no es rentable. Cuando la ganancia sea mayor que el costo, en ese punto el negocio empieza a ser rentable. Y si la ganancia es menor que el costo, entonces el negocio no es rentable. Entonces lo que vamos a identificar en este problema es cuando la ganancia menos el costo sea igual a cero para identificar el punto de venta en el que el negocio no es ni rentable ni es
ni tampoco es rentable, ni rentable, ni no funcional. Entonces, pero a partir de ahí vamos a identificar la cantidad de libros que se necesita vender para llegar a ese punto neutro. Si se vende un libro más, empezamos a tener una ganancia mayor que un costo. Entonces, esta ecuación nos va a servir directamente para saber cuándo hay un equilibrio entre ganancia y costo. Es decir, cuando el negocio da igual que esté o que no esté, porque no genera ni ganancia ni pérdida. Y cuando encontremos ese punto de equilibrio, si nosotros a ese punto de equilibrio que obtenemos le sumamos un libro más de venta, entonces vamos a empezar a generar ganancias. Entonces ahí es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo de libros que se debe vender para que haya una ganancia?